Un placer saludaros de nuevo desde Oncomama Norte en una nueva edición de las revisiones bibliográficas de lo mejor publicado en cáncer de mama, en este caso del mes de octubre. Y vamos a ponernos un poco históricos. La primera diapositiva os pongo el análisis a 20 años del estudio de Bonadonna de la Escuela de Milán, de CMF adyuvante en cáncer de mama, donde vemos que después de 20 años alrededor de un 30% de las pacientes estaban libres de recaída. Tenemos también evidencias con manejo hormonal a 5 años, donde vemos que el riesgo de esa recaída es proporcional al número de ganglios afectados, pero que no es desdeñable con el paso del tiempo. Y comento todo esto porque en octubre en el Lancet se ha publicado del grupo de Oxford un pool análisis con más de 150.000 pacientes, 151 ensayos, que analizan si ha habido una mejora en el tratamiento adyuvante, y eso ha repercutido en una mejor evolución de las pacientes en el periodo de 1990 a 2009. Vemos que agrupan tanto pacientes receptores de estrógenos negativos, un 26,3%, como receptor de estrógenos positivos, un 73,7%, un 41% tratados con inhibidores de aromatasa en adyuvancia, y el estatus de HER2 estaba disponible en un 56% de los casos, con una positividad de 3 cruces en un 11-21%. Vemos que tanto en receptores de estrógenos positivos como en receptores de estrógenos negativos hay un incremento o una mejora en la evolución de las pacientes, tanto en el análisis sin ajustar como en el análisis ajustado por ganglios positivos, por ganglios y tamaño tumoral, por ganglios, tamaño, edad y grado tumoral, e incluso según el tratamiento administrado. Vemos también que, definiendo un poco esos grupos en función del estatus nodal, ganglios negativos de 1 a 3 o de 4 a 9, vemos que también hay una mejoría en la evolución de estas pacientes, más marcada en aquellas que tienen mayor riesgo, que serían aquellas de 4 a 9 ganglios. ¿Qué nos dicen los autores? Pues bueno, que hay que objetivan un cambio en la población incluida en estos estudios. Se incluyen pacientes de estadios más precoces y con un menor grado tumoral. Vemos que también hay una mejoría en los tratamientos adyuvantes, pero en este análisis no contempla las recientes mejoras, como todos conocemos, en pacientes, por ejemplo, HER2 positivas, donde no se analiza la implementación moderna de la neoadyuvancia con trastuzumab, con pertuzumab, con TDM1 o incluso con neratinib. En pacientes triple negativas no se valora porque es muy moderno el tratamiento perioperatorio con inmunoterapia, tampoco analiza el olaparib en aquellas pacientes BRCA mutadas, ni también las mejoras recientes en el perfil luminal con los inhibidores de ciclina, abemaciclib, y muy recientemente la incorporación de ribociclib. Hablando de ribociclib, en este mes de octubre se han publicado en el Annals of Oncology los datos del análisis final presentado en San Antonio 2023, estadísticamente positivos, aunque ya todos estamos con los datos que se han comunicado recientemente en ESMO, donde ya vemos casi un 5% de diferencia en supervivencia libre de enfermedad invasiva, y todos esperamos que estas curvas se vayan separando, como hemos visto en el monarchE. Siguiendo con perfil luminal en adyuvancia, me parece interesante la lectura de esta editorial, comentario, controversia sobre las opciones de mejora y líneas futuras para incrementar y mejorar el tratamiento adyuvante y los ensayos clínicos en perfil luminal. Siguiendo con el perfil luminal, os presento este análisis del PALAS, donde pretende analizar el estatus de HER2 low en las pacientes incluidas en este estudio y ver si tiene algún valor pronóstico o algún valor predictor. Analizan fundamentalmente la asociación entre las tasas de HER2 low con características demográficas y factores clínico-patológicos, el valor pronóstico de HER2 low tanto en supervivencia libre de enfermedad invasiva como en supervivencia libre de recurrencia a distancia, como en supervivencia global, y por último, si tiene algún valor predictor, el estatus de HER2 low en el beneficio de palbociclib. Vemos que en el primer ítem analizado sí que hay una discrepancia y una diferencia en la positividad de HER2 low si lo analizamos según el continente, según el país e incluso dentro del país. En este caso analizaron Austria. En segundo lugar, no ven ningún valor pronóstico para HER2 low en cuanto a supervivencia libre de enfermedad invasiva, supervivencia libre de recurrencia a distancia o supervivencia global, y tampoco encuentran ningún valor predictor para HER2 low en cuanto a la eficacia de palbociclib.
Pasando ya un poco al escenario metastásico y siguiendo en perfil luminal, os presento este estudio, el EVER, que es un estudio con Govitecan, es un estudio espejo del TROPiCS-2, donde vemos que cumple Govitecan frente a la quimioterapia elegida por el investigador, cumple el endpoint primario, supervivencia libre de enfermedad y también supervivencia global, aunque os destaco un poco el análisis estadístico, que es un poco curioso. Vemos que es una hazard ratio de 0,67, aunque en términos absolutos las curvas en ese punto justo prácticamente se juntan, 4,3 frente a 4,2, aunque luego si vemos la PFS a 6, 9 y 12 meses, la duplica Govitecan frente a la quimioterapia elegida por el investigador. También diferencias claras en supervivencia global ya en este caso, también analizándola 12, 18 y 24 meses, y en el análisis por subgrupos, bueno, únicamente destacar que parece que hay un mayor beneficio en aquella población HER2-0 frente a HER2-low y que parece que también hay un mayor beneficio en aquella población con un score de TROP2 por encima de 100 frente a la que tiene por debajo de 100. Yo creo que este es un punto a explorar, sobre todo en un fármaco que en principio tiene una diana objetivable. Siguiendo con los inmunoconjugados, a todos nos parece un racional bastante atractivo el combinar el inmunoconjugado con un estimulador de la inmunoterapia como sería un anti-PD1, pues porque al fin y al cabo el inmunoconjugado en la porción FC estimula la inmunidad celular y el anti-PD1 también hace eso. Bueno, pues os presento este fase 1B con deruxtecan asociado a nivolumab. Bueno, analizan en pacientes HER2 positivas y HER2 low, tanto en mama metastásica como en urotelial, y centrándonos en mama, bueno, vemos un porcentaje de respuestas objetivas y completas no desdeñable, pero tampoco nada espectacular y que no nos sorprenda a lo que ya tenemos en la práctica clínica habitual. Y lo que sí que destaca es un poco la toxicidad, fundamentalmente una neumonitis de un 20%, aunque la mayoría eran de grado 2. Y a colación también os traigo esta revisión del doctor Villacampa y compañeros, donde también analizan esta asociación de inmunoconjugados con anti-PD1 en muchos tumores sólidos. Ven que en principio la tasa de efectos adversos en términos numéricos no es superior, aunque sí que ven superior ciertos efectos adversos como son fundamentalmente la neumonitis y el RAS, con lo cual hay que tener cuidado con estas combinaciones. Y hablando de inmunoconjugados, en este caso del deruxtecan, que también sería aplicable al Govitecan, vemos en la práctica clínica que uno de los problemas es la náusea y los vómitos que generan en nuestras pacientes. Aquí os presento el fase 2 aleatorizado, el ERICA, donde analiza la emesis, náusea y vómitos en pacientes con cáncer de mama HER2 positivo o HER2 low y compara fundamentalmente cetrón, dexametasona placebo frente a cetrón, dexametasona y olanzapina a dosis de 5 miligramos. El objetivo primario es la respuesta completa en emesis, que sería no emesis entre las 24 y 120 horas, y un objetivo secundario que para mí es importante, porque lo vemos en la práctica clínica, que es la inexistencia de náusea en el periodo de 24 a 540 horas, que serían los 21 días del tratamiento. Vemos que el endpoint primario se cumple, 70% frente a 56%, y entre los endpoints secundarios destacar lo que llaman la fase persistente, entre 120 y 504 horas, vemos una diferencia de 51% frente a 31,9% en el grupo de olanzapina frente al grupo de placebo. Hay que tener en cuenta, para analizar un poco este estudio, que las guías de ESMO y MASC encuadran deruxtecan y Govitecan en moderadamente metógeno, entre 30 y 90%, más bien hacia la rama alta, y recomiendan como antiemesis los NK1, cetrones y dexametasona, mientras que la NCCN nos encuadra deruxtecan y Govitecan en altamente metógenos, mayor del 90%, y recomiendan una cuádruple terapia con NK1, cetrón, dexametasona y olanzapina. Fortalezas de este estudio, pues que analizan la náusea desde el día 6 hasta el día 21. Hay que destacar que la olanzapina se daba del día 1 al día 5. Y vemos que realmente la olanzapina es superior, pero hay una necesidad de mejora en estos pacientes y de controlar la náusea que provoca el deruxtecan, puesto que el 48,6% de los pacientes con olanzapina experimentaron náuseas y el 68% de los pacientes con placebo la experimentaron. Es una diferencia, pero sigue habiendo ahí una necesidad de mejora importante. Debilidad de este estudio, pues que los tratamientos no llevan NK1 y no sabemos cómo se podría haber comportado esto añadiendo este medicamento ya de uso en la práctica clínica. Un estudio curioso, porque la inteligencia artificial y el deep learning vienen para quedarse y cada vez hay más estudios sobre esto, que analizan un modelo que se llama el PATH2 Space, que es un modelo de deep learning entrenado para predecir la expresión génica
espacial, lo que sería una transcriptómica espacial, no del espacio, sino de dónde están situados en el tumor, en muestras histopatológicas. Analizan 4.500 genes y predice su situación tumoral. Identifican subtipos celulares en medio ambiente tumoral e identifican en concreto 3 de ellos que los asocian a diferentes tasas de supervivencia global. Y en 2 grandes cohortes de trastuzumab ven que la heterogeneidad de los niveles de HER2 a lo largo del medio ambiente tumoral predice la respuesta a trastuzumab, y lo más interesante es que desarrollan un modelo que predice la respuesta a trastuzumab desde modelos de hematoxilina eosina. Y ya por último, este mes ha aprobado la FDA el inavolisib asociado a palbociclib y a fulvestrant en ese escenario de pacientes que recaen durante la adyuvancia o en el primer año de haber finalizado. Y ya por último, en el día que estamos grabando este vídeo, deciros que se ha publicado en New England precisamente este estudio, el del inavolisib. Muchas gracias por vuestra atención y emplazaros al siguiente mes, donde otro compañero os analizará lo más relevante publicado en cáncer de mama.